coincidiendo con este servicio de bautismos, vamos a empezar una nueva serie de predicaciones titulada Segundas Oportunidades, ¿no? Y este prefijo seguramente recordaréis aquellos que conocéis más la palabra, un montón de palabras que encontramos en la Biblia que aparecen como renacer, como vamos a ver hoy, como reconciliar, restaurar, reconstruir, por ejemplo, ¿no? Y es que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Y Dios es el experto en volver a construir lo que estaba derribado, por ejemplo, ¿no? O en unir lo que estaba separado, ¿no? O en arreglar aquello que estaba dañado. Dios es un experto en hacer esto, ¿no? Y es por eso que esperamos que en esta serie de predicaciones pueda ser refrescante para todas. Van a ser 9 domingos donde vamos a estar viendo términos como estos, ¿no? Y en especial hoy, como decía, vamos a empezar con renacer o nacer de nuevo, ¿no? La Escritura habla del nuevo nacimiento, nacer de nuevo, y es una expresión quizás un tanto misteriosa, ¿no? Por algunos, ¿qué significa esto de nacer de nuevo? De hecho, en el texto que vamos a ver hoy, Jesús está hablando con alguien y esta persona pregunta, ¿nacer de nuevo? ¿Qué es esto? ¿Qué significa? ¿No? Seguramente, cuando escuchas nacer de nuevo, puede ser que vengan a tu mente diferentes cosas, ¿no? Quizás veas como alguien que ha tocado fondo en su vida, ¿no? Que se ha metido con las drogas, ha destrozado a su familia, ha utilizado mal sus finanzas, lo ha destrozado todo. Así que tiene que comenzar de nuevo, nacer de nuevo en ese sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque ha tocado fondo, quiere rehacer su vida completamente, pues venir a la iglesia, comportarse como un buen cristiano, etcétera, etcétera, ¿no? O quizás para otros, nacer de nuevo significa pues pasar a ser cristiano, ¿no? Quizás tu vida tampoco está tan mal, pero escoges el camino del cristianismo, ¿no? Así que empiezas un nuevo camino como cristiano, ¿no? O quizás a alguno le venga a mente nacer de nuevo como algo más serio, algo más comprometedor, ¿no? Por ejemplo, el bautismo, ¿no? Pues mira, paso de ser un creyente que va a la iglesia y sí cree en Dios a un discípulo de verdad, ¿no? Que ahora sí que me implico en la iglesia, ¿no? Ahora sí que de verdad quiero servir al Señor, quiero que implicarme más. Así que la pregunta es, ¿tiene esto que ver con el nuevo nacimiento bíblico? ¿Es una decisión que nosotros tomamos? ¿Es, no sé, algo que queremos hacer porque hemos tocado fondo? ¿Es para esas personas solamente? Sí, ¿no? Así que vamos a estar meditando en todo esto. Y para eso vamos a leer la palabra de Dios en Juan capítulo 3. El Evangelio de Juan es ese libro que nos explica sobre la vida de Jesús y es un evangelio tremendo. Si no lo has leído alguna vez, te invito a que lo leas, porque Jesús es revelado como quien realmente es, como el Hijo de Dios. Y vamos al versículo 1 del capítulo 3 y vamos a estar leyendo, es un texto un poquito largo, hasta el versículo 18. Y no nos centraremos en todos los detalles del texto, obviamente, pero sí que quisiera que pudiéramos responder a estas preguntas, ¿no? ¿Qué es exactamente el nuevo nacimiento y quién lo necesita? Dice así la palabra del Señor. Había un hombre de los fariseos, llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le respondió, en verdad te digo, que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede ser esto? Jesús respondió y le dijo, ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? En verdad te digo que hablamos y sabemos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Si os hablo de las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las cosas celestiales? Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Porque de tal manera Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hasta aquí el texto de hoy. Sí, como veis, si veis el principio del texto, el texto tira por tierra todas las suposiciones que hemos hecho antes, ¿no? De que el nuevo nacimiento lo necesita alguien que ha tocado fondo realmente, que ha destrozado su vida. O sea, Nicodemo es la persona que menos necesitaría un cambio en su vida.
Era un hombre justo, era una persona que tenía la vida más ordenada, era un fariseo. Como fariseo pues estudiaba la ley de Dios, la palabra de Dios, intentaba cumplir hasta el mínimo detalle de la ley de Dios. Era un maestro de la ley. Cuando Jesús le dice, ¿eres tú maestro de la ley? Literalmente es como, ¿eres el maestro? Es decir, era un maestro reconocido dentro del pueblo de Israel, una persona de referencia, incluso alguien ejemplar, alguien a quien seguir, ¿no? Era alguien también con un poder adquisitivo importante, era una clase social alta. Era alguien que además, a pesar de estar en una clase social alta, de ser autoridad en muchos sentidos en el pueblo, no solamente eso, sino que tenía humildad. Se acerca a Jesús y le llama maestro. Esto un fariseo no lo hacía. Ellos llamaban maestros a aquellos que habían estudiado con un rabí, ¿no? Pero Jesús no había estudiado con nadie, con ningún rabino. Sin embargo, él le reconoce como maestro. Así que era alguien de mente abierta, no era alguien soberbio o altivo, sino que se acerca a Jesús reconociendo su autoridad. Y esto es interesante porque precisamente Dios escoge a Nicodemo para mostrarnos la necesidad del nuevo nacimiento, de que todos necesitamos un nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque si Jesús hubiese enseñado de esto con una prostituta, o si hubiese tenido esta conversación con una prostituta, con un ladrón, con un asesino, y Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo, obviamente diríamos todos, obviamente que esta persona necesita nacer de nuevo, tiene que empezar de cero. Pero no es así, Nicodemo. No cumple esos requisitos. Es la persona que tiene la vida más ordenada, aparentemente mejor, se conduce con una ética impecable, ¿no? Todo lo que puede, obviamente, ¿no? Y esto debería ponernos a todos en alerta, especialmente aquellos que hemos nacido quizás en una familia cristiana o que llevamos mucho tiempo en la iglesia, aquellos que tenemos precisamente una vida ejemplar en algún sentido o una vida ordenada. Este texto primeramente es para ti y para mí. Fijaos cómo empieza la conversación. Nosotros veíamos a Nicodemo como esta persona, ¿no? que trata de cumplir la ley de Dios, una persona ejemplar, con una vida ordenada, impresionante, no impecable, bueno, en algún sentido. Pero ¿qué es lo que ve Jesús cuando habla con Nicodemo? Él ve una persona en necesidad, ve una persona ciega, ve una persona que está perdida y ve una persona que está condenada, está en peligro. Así que ve cosas que aparentemente no vemos en la superficie, pero Jesús cuando ve a Nicodemo le ve así. Y es por eso que le reta a nacer de nuevo, le invita. Fijaos cómo empieza la conversación. El segundo versículo y el tercero dice, hablando de Nicodemo, dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Y respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si tú lees las dos frases seguidas, la pregunta es, ¿por qué hablas así a Nicodemo, Jesús? O sea, Nicodemo viene con la buena intención del mundo, ¿no? Tú sabemos que tú vienes de Dios, sabemos que tú eres un maestro enviado por Él, ¿no? Sin embargo, Jesús parece muy tajante en su conversación, ¿no? En verdad te digo, si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué ha pasado aquí, no? ¿Por qué le habla con palabras tan duras? Casi parece que le interrumpa, ¿no? ¿Qué es esto? Parece que esté cambiando incluso de tema, ¿no? Y la clave del texto es entender que Jesús no está cambiando de tema. Precisamente tiene que ver con lo que le ha dicho Nicodemo en ese momento. Y es que lo que va a hacer Jesús es corregir dos suposiciones que asume como ciertas Nicodemo. En primer lugar, Nicodemo piensa que puede ver. Y en segundo lugar, Nicodemo piensa que está dentro del reino de Dios o que va a entrar en el reino de Dios. Eso lo asume. Fijaos, en el primer momento, ¿no? Lo primero que veíamos. En primer lugar, Nicodemo piensa que puede ver con claridad. O sea, dice, sabemos quién es. Pues los fariseos, nosotros, ¿no? O al menos un grupo de los fariseos, que vienes de Dios, porque hemos visto señales. O sea, has hecho cosas que nadie puede hacer. Y conociendo la Escritura, eso solo puede venir de Dios. Por lo tanto, la resolución lógica es que tú vienes de parte de Él. O sea, Él cree que puede discernir correctamente, según lo que Él ve, según su entendimiento de las Escrituras. Pero piensa que ve con claridad. Yo sé que tú vienes de Dios, lo sé, lo puedo ver, lo puedo percibir. En segundo lugar, piensa que está dentro. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, primeramente porque Jesús le saca el tema. Y si acabas el capítulo 2, lo que dice el texto es que Jesús conoce lo que hay en el hombre. Conoce los corazones de cada uno, cuáles son sus pensamientos, hasta qué punto llega su fe, ¿no? En quién está confiando, etcétera, etcétera. Así que si Jesús saca el tema, es porque eso está en el corazón de Nicodemo. Y en segundo lugar, fijaos cómo se expresa, como decía, sabemos que vienes de Dios. Sabemos quiénes, pues probablemente está hablando de un grupo de los fariseos, ¿no? Que están discerniendo de eso. ¿Quiénes eran ellos? La autoridad espiritual del pueblo. Si alguien está dentro del reino de Dios, eran ellos. Aquellos que estudiaban la palabra, que vivían todas sus vidas intentando cumplir hasta el mínimo detalle, diezmando de todo lo que tenían. ¿Quién si no puede entrar en el reino de Dios sino ellos?
Sabemos, nosotros que somos la autoridad entendemos que tú vienes de Dios. O sea, ellos están asumiendo que están dentro, por eso Jesús también le responde en plural. Os es necesario nacer de nuevo, a todos vosotros, que pensáis que estáis dentro. Así que Jesús no está cambiando de tema, Jesús corrige dos suposiciones que Nicodemo tiene, de dos realidades muy importantes, como es ver el reino de Dios o entrar en el reino de Dios. Así que Jesús corrige estas dos suposiciones falsas. Fijaos en lo que dice, ¿no? En verdad te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Está diciendo, Nicodemo, estás ciego. No puedes ver porque es imposible que veas. No estás capacitado para ver. Tus ojos no han sido abiertos. Asumes que ves, pero eso es imposible. No es posible. Y sabes, cuando Jesús dice, en verdad te digo, está diciendo algo muy serio. Cuando dice eso, al principio es que tienes que poner todos tus oídos ahí a lo que va a decir, ¿no? Y lo usan en 3 momentos en este texto, para hablar de que necesita nacer de nuevo para entrar al reino de Dios, para hablar de que necesita nacer de nuevo para ver el reino de Dios, y cuando dice, yo sé lo que estoy diciendo, yo vengo de arriba, en verdad te lo digo, ¿no? Así que esto que está diciendo Jesús es tremendamente serio. Y esto choca completamente con el pensamiento que tiene el mundo, o de la religión, ¿no? o las religiones en sí. ¿En qué consisten? ¿Cómo te acercas a Dios? Pues agradándole. Ya sea la religión que sea, tienes que cumplir, si cumples estas normas, si sigues estos preceptos, estos mandamientos, entonces podrás llegar a acercarte a Dios, ya sea que sea un Dios personal o lo que sea, ¿no? Pero el cristianismo es completamente, radicalmente diferente. Nicodemo está tan alejado como cualquier otra persona, a pesar de que había tratado de vivir una vida agradándole a Dios en todo. Así que el cristianismo choca con este pensamiento falso. Para acercarte a Dios no tienes que ser una persona. No te hace eso acercarte a Dios. Eso es falso. Son fake news, ¿no? Como se dicen. Es falso, completamente. Por eso Jesús enseña sobre el nuevo nacimiento. Y es interesante que antes de hablar, de usar la expresión de entrar en el reino de los cielos, Jesús habla de ver. Nadie puede ver el reino de los cielos a menos que nazca de nuevo. Y es que ver, aunque obviamente pues también habla de ese día que veremos el reino de Dios físicamente, está hablando de experimentar, de ver. De experimentar en primera persona, de conocerlo, de saborearlo, de percibirlo realmente, ¿no? De verlo. Y es que debemos tener cuidado porque hay una diferencia muy grande entre poder discernir o intuir que algo viene de Dios y verlo. Son dos cosas muy diferentes. Una cosa es intuir el reino de Dios, percibir la verdad de la palabra, y otra cosa es la convicción de que lo es, porque lo estás viendo. Es seguro. Y esto nos habla la palabra en varias ocasiones. Por ejemplo, en Hebreos se nos habla de algunas personas, dice la palabra, que fueron iluminados. O sea, vieron, en un sentido parecía que estaban viendo. Dice que probaron del don celestial, que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. De alguna manera participaban de eso. Gustaron la buena palabra de Dios. O sea, cuando les predicaban la palabra o la leían, pues no la rechazaban. La saboreaban, ¿no? Hasta cierto punto la abrazaban. Dice que gustaron de los poderes del siglo venidero incluso, es decir, veían a Dios obrar en las personas, transformar, hacer milagros, o sea, lo veían con sus propios ojos, sí. Pero ¿qué dice? Que cayeron. O sea, hay una diferencia muy grande entre percibir el reino de Dios, intuir que es cierto esto que está pasando, intuir que viene de Dios, y la otra cosa es verlo. Por ejemplo, también en la palabra del sembrador. Hay una semilla que cae en pedregales y ¿qué sucede? Que brota. Hay vida, ha crecido. Pero que dice que como no tiene raíz profunda, enseguida se viene abajo. Hace poco mi esposa y mi hijo hicieron un mini huerto en casa, con unas macetas así muy pequeñitas, con su tierra y de todo. Y a los 3 días yo vino, papá, mira cómo han salido ya. ¡Wow! En 3 días ya había salido ahí un tallo, ¿no? Se dice. Y de repente empiezan a alucinar. Y ahora, ¿cómo están? Están pansidas, ¿no? Están para abajo. ¿Por qué? Porque tienen muy poca tierra. Hay que transportarlas. No tienen raíz profunda. Eso es lo que dice la palabra también. Parecía que había vida. Eran personas que abrazaban la palabra de Dios, que podían percibir que es verdad, creo en esto, es verdad, esto viene de Dios. Pero sin embargo no habían nacido de nuevo, no había raíz profunda en ellos y cayeron. Así que podemos percibir la verdad, intuir que el mensaje que predicamos, que el Evangelio es verdad, incluso podemos reconocer que Cristo es el Salvador, creer que ha venido, que ha muerto por los pecados. Pero la pregunta es, ¿lo ves? ¿Lo puedes ver tú con tus propios ojos? Y el mismo concepto de nuevo nacimiento nos ayuda a entender esto, ¿no? Piensa en un bebé, ¿no? Un bebé cuando está en la barriga de su mamá, él escucha cosas.
No, de hecho, los padres nos acercamos ahí a la barriga de nuestra esposa y hablamos a nuestro hijo, porque sabemos que oyen ahí dentro. Oyen, pues, no como nosotros, pero pueden oír. Incluso le puedes poner música y escuchan música, oyen sonidos. Intuyen que hay un mundo, una realidad ahí fuera, ¿sí? Pero no pueden, ¿qué? No pueden verla, porque están en tinieblas. Están dentro. No pueden verla. Es imposible que la vean. Pero perciben que hay algo ahí fuera. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando nacen? Cuando nacen, dejan de estar en tinieblas. De repente sus ojos son abiertos. Pueden ver la cara de su mamá, la cara de su papá. Pueden sentir el frío, el calor de su abrazo. Pueden escucharle con claridad a sus padres. Pueden ver colores que antes no veían. Pueden tocar diferentes texturas. De repente todo cobra vida. O sea, ese mundo que siempre había existido, de repente lo ven. Y lo mismo ocurre con el nuevo nacimiento. Jesús enseñará luego un poco más tarde en el texto que el mundo está en tinieblas, está en la misma situación. Quizás puede percibir que hay un mundo más allá, ¿no? O que hay una realidad espiritual, pero no pueden verla. ¿Por qué? Porque están en tinieblas. De hecho, mira lo que dice el apóstol Pablo cuando habla a la iglesia en Corintios. Dice, si todavía nuestro evangelio está velado, es decir, no puede verlo, dice, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo, está hablando de Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Fijaos que son palabras que están relacionadas con el ver. ¿Para qué? Para que no vean precisamente el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Es decir, a veces tenemos la imagen de que Satanás lo que quiere es que caigas en la masturbación, en los chavales, en la pornografía o en las drogas, en tirar tu vida por la borda. Y sí, obviamente usa todas esas cosas, pero ¿cuál es su principal labor? Él lo único que quiere es que no veas. Que no puedas contemplar que Cristo es así de glorioso. Lo que quiere es cegar tu entendimiento, es lo que hace en los incrédulos, impedir que vean. Y lo mismo ocurre al revés con el nuevo nacimiento, que hace Dios un poco más tarde en el texto que hemos leído ahora. Dice, pero Dios, que dijo que de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es decir, Dios pone luz de nuevo, ¡pum!, en nuestro corazón. De repente podemos ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es decir, viendo a Cristo podemos ver que Él es Dios realmente. Podemos ver su gloria, su grandeza, su poder, su gracia, su misericordia. Sabemos que Él no es cualquier maestro, que es el Hijo de Dios. Lo puedes percibir por primera vez, lo puedes ver. No solamente lo sabías, lo has llegado a entender, sino que lo ves. Se hace real en tu vida. Y esto es lo que ocurre con el nuevo nacimiento. Cuando el bebé nace, ¿no? De repente Dios se vuelve Dios. De repente la verdad bíblica cobra vida. La sientes, la percibes, sabes que es verdad, la sabes. De repente el amor de Dios deja de ser una teoría en la que confías y viene a ser algo que te abraza. O el perdón de Dios deja de ser una fórmula, ¿no? Yo pido perdón, me arrepiento, por lo tanto Dios me perdona. Y pasa de ser el perdón de Dios algo real, que te consuela hasta lo más profundo, de que saltas de gritos de alegría por mucho que hayas pecado. Recibes el perdón de Dios y lo único que te lleva a eso es alabarle, adorarle. O sea, es real. El nuevo nacimiento es un milagro de Dios que obra en el corazón. El reino de Dios se hace en ese momento realidad en tu corazón porque Dios está obrando ya. Está transformando, está moldeando tu corazón, está diciendo que veas. No significa eso que pasemos a ser perfectos, obviamente. Lucharemos con el pecado hasta el final de nuestros días. Pero Dios va a perfeccionar esa obra desde que comienza. Y eso es lo que sucede con el nuevo nacimiento. Dice Jesús, el viento sopla de donde quiere. Dice, y oyes su sonido, pero no sabes ni a dónde viene ni a dónde va. Dice, todo así es el que nace de nuevo. O sea, cuando notas el viento, ¿tú puedes ver el viento? No. Pero los árboles se mueven, se te mueve el pelo si tienes, los árboles se mueven, sabes, lo sientes, lo percibes. Así es el nuevo nacimiento. A veces no sabemos cuándo empieza a ocurrir esto. Y Dios obra el nuevo nacimiento con cada persona de una manera diferente. Pero lo que ocurre es eso mismo. Con unos empieza poco a poco, con otros empieza de golpe, de repente. Conozco un hermano en Cristo que estaba él por la calle y de repente le invadió una sensación de arrepentimiento tremenda y del amor de Dios en medio de la calle sin buscarlo. No sabemos cuándo puede ocurrir. Pero lo que sí sabemos es real. Es que es algo que sientes, que percibes, que ves, empiezas a ver y poco a poco cada vez más y más y más. Es vida, es real, oyes su sonido, lo percibes, no ves el viento, pero sí ves cómo actúa en las vidas de las personas.
De repente los pecados que te esclavizan o que tanto amabas y que tanto abrazabas te dan asco. No quieres saber nada de ellos. No es tanto, bueno, ahora como voy a seguir a Jesús, voy a dejar esto, sino no quiero saber nada de esto. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios está en él. El mismo Juan, cuando escribe su primera carta, dice, todo el que es nacido de Dios no practica el pecado. No puede practicarlo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo da testimonio en él. Cuando, como decía un amigo, el cristiano no puede pecar a gusto, el creyente de verdad. El Espíritu le lleva a arrepentimiento hasta que se arrepiente y él da testimonio y convence de pecado. Así que es por eso que Jesús habla de nacer de nuevo como nacer del agua y del Espíritu Santo. Está hablando ahí, haciendo referencia al profeta Ezequiel, es decir, ¿os acordáis cuando Jesús tiene esa conversación? Dice, ¿tú eres maestro de Israel y no sabes esto? ¿Por qué? Porque ya los profetas hablaban del nuevo nacimiento. Ezequiel, capítulo 36, dice lo siguiente, y está hablando a Dios, a su pueblo, y le dice, entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne que podáis sentir, ¿no? Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Esto es lo que hace Dios. Dios, con el nuevo nacimiento, pone su Espíritu Santo, el cual nos limpia de toda maldad. Aborrecemos el pecado y empezamos a amar las cosas de Dios. De repente cobran vida, las amamos, queremos más de eso. Es por eso que es curioso que la palabra nuevo nacimiento, o nacer de nuevo, literalmente también es nacer de arriba. Es algo que viene de Dios. Él pone tu espíritu en nosotros. Por eso también Jesús habla de que yo soy el que vengo de arriba. Está hablando, yo soy también el que bautizo, Él es el Padre. Así que la realidad es que si primeramente no puedes ver aquí, ahora, en este mundo en el que estamos, el reino de Dios, no podrás entrar tampoco. Sigue diciendo Jesús en el versículo 5, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es decir, el creyente no es alguien que acepta el Evangelio como una verdad y espera que en el juicio Dios le diga, venga, adelante, pasa al reino. Y espera que allí entonces se deleitará por Dios, ¿no? Y allí entonces por fin pues se gozará en las cosas de Dios, ¿no? Aquí quizás no se goza mucho, pero sabe que en el cielo, pues obviamente como no habrá pecado, pues ya se gozará ahí, ¿no? No, el creyente es alguien que ya se goza en Cristo, que es alguien que ya ha visto a Cristo. Es decir, todo su anhelo y esperanza está en Él. Pablo dice, mejor es estar con Él ya que estar aquí. Prefiero partir y estar con Cristo, pues es mucho mejor. Es alguien que dice también la palabra que ama su venida, la ama. Está esperando a su Salvador porque le conoce ya. No espera conocerle, ya le conoce. Ya tiene una relación con Él, ya percibe su amor, ya es amado por Él, ya le ama. Por eso quiere entrar ahí. Es todo su anhelo. ¿Por qué? Porque ya lo ha visto, el reino. Aunque de una manera obviamente velada, ¿verdad? Así que el nuevo nacimiento nos permite disfrutar de la eternidad ya, aquí y ahora, al menos parcialmente. Aquello que será en un futuro cobra vida ya, en el presente. Y sabes, si hay algo que Dios quiere, anhela y desea, es que tú experimentes la realidad del nuevo nacimiento. Dios lo ha hecho todo para que tú, no alguien, un maestro solamente, alguien que está en la iglesia, no, que todos puedan experimentar esta realidad en sus corazones. Dice Jesús, versículo 13, nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Fíjate que Jesús le ha dicho a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo para entrar. Y ahora él dice, me es necesario. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Cuando Jesús habla del Hijo del Hombre, está hablando del Rey del reino de los cielos. El profeta Daniel habla del Rey del reino de los cielos de esta manera, el Hijo del Hombre. Así que está diciendo, yo, el Rey, es descendido del cielo para hacer posible que tú nazcas de nuevo, para ser levantado en una cruz. Y nos hace referencia a un pasaje en Números, donde el pueblo de Israel estaba vagando por el desierto, se estaban quejando por la comida, por todo, como hacemos nosotros muchas veces, ¿verdad? Y Dios llega un momento que ya no tolera el pecado del pueblo. Y envía serpientes al pueblo, de tal manera que muerden a los israelitas con un veneno mortífero, y algunos empiezan a morir. El pueblo se da cuenta de lo que está haciendo, que están pecando contra Dios, se arrepienten y le dicen a Moisés,
intercede a Dios por nosotros, haz algo, estamos muriendo. Y Dios le dice a Moisés, vale, levanta una serpiente de bronce, de tal manera que todo el mundo, cuando sea mordido por la serpiente, pueda mirarla. Y entonces será sanado. Lo que dice Jesús es, lo mismo ocurre con el Hijo del Hombre. Será levantado para que todo el que le mire será salvo. Y fíjate que dice, está hablando de mirar de nuevo, de verle. Solo con mirar a Jesús, Dios habla en esos términos en cuanto a la salvación ya en el Antiguo Testamento. Fíjate lo que dice en Isaías. Dice, volveos a mí, sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. ¿Sabes cuál es la palabra para volveos? Mirad. Mirad a mí y sed salvos. ¿Por qué mirad? Hablamos siempre de la fe, ¿verdad? Y está conectado, obviamente, están unidas, ¿no? Mirad. Pero Dios habla de mirar, como algo tan sencillo como eso. ¿Por qué? Porque mirar a Jesús corrige también dos tendencias que tenemos cuando nos acercamos a Dios. En primer lugar, corrige nuestra tendencia a confiar en nosotros mismos. Si eres como yo o si eres como Nicodemo, si piensas que tu vida está ordenada, si piensas que estás haciendo, que no has hecho daño a nadie, no has tirado tu vida por la borda, por lo tanto estás haciendo cosas buenas, estás sirviendo a Dios incluso, te acercas a Dios ¿cómo? Mirándote a ti mismo, confiando en tu propia justicia. ¿Y sabes qué pasa cuando ocurre eso? Que como Nicodemo estás perdido, estás ciego. Por eso Dios dice, mírame a mí. Y cuando solo le miras a Él, empiezas a ver su grandeza, su santidad, su perfecta justicia. Y entonces comienzas a ver tu propio pecado. Y te das cuenta que ninguna cosa que te ha hecho te puede acercar a Dios. Y que si esperas en ti y confiar en ti mismo para presentarte delante de Él en el juicio, sabes que estás perdido. Necesitas mirarle a Él para que Él te salve de ti mismo, de confiar en ti mismo. Solamente mirarle a Él. Así que es cuando le miramos a Él que corrige nuestra tendencia de confiar en nosotros mismos, lo cual nos hace ciegos y perdernos. O en segundo lugar, lo contrario, ¿no? ¿Qué ocurre cuando tienes convicción de pecado muy fuerte? Cuando te sientes avergonzado por lo que has hecho, por algo que has cometido una y otra vez. Y vas a orar, ¿y cómo oras? ¿Cómo te acercas a Dios en ese momento, lleno de vergüenza, como decía? Y de nuevo Dios dice, mírame a mí. No mires tu pecado, obviamente arrepiéntete, ¿no? Pero no pongas tu confianza o no esperes a ser digno para acercarte a mí, porque de ninguna manera puedes serlo. Pero yo te he hecho digno, yo te salvo, yo te justifico, te aplico mi justicia, yo te he amado, yo te he consolado, no hay nada que puedas hacer, por lo cual yo te puedo decir, adiós, aléjate, no te acepto. De hecho, nuestro pecado es aquello que nos acredita para estar delante de Jesús, porque Él no vino a buscar a justos, vino a buscar a pecadores. Así que en el momento donde nos sentimos más avergonzados, donde quisiéramos huir hasta estar preparados para estar delante de Dios, Dios dice, mírame a mí, deja de mirarte a ti. Cree en mí, miradme a mí y sed salvos. Así que cuando le miras solo a Él en lugar de a ti, todos nuestros temores se van, nuestros miedos de acercarnos a Él se disipan al ver su gracia, su amor, su misericordia, su consuelo, su perdón. Como decía Robert Murray McCheyne, un predicador hace unos siglos, él decía, por cada vez que mires todo tu pecado, mira 10 veces a Cristo. Cuando eres consciente de tu pecado, no te alejes, mírale a Él, mírale a Él, mírale a Él, hasta que abraces la cruz y seas sanado. Y es que salvarte tuvo un coste para Dios. El hecho de que experimentes esto, la vida de Dios por su Espíritu en tu corazón, que de repente cobre vida al reino de Dios, lo veas, eso tuvo un coste para Dios mismo. De hecho, piensa, ¿no? ¿A quién le darías tú una segunda oportunidad? Seguramente muchos de nosotros, si pensamos en alguien, quizás hay alguien a quien diríamos, ya no, a esta persona ya no le dio otra oportunidad, le he dado muchas ya. O ni siquiera le daría una, ¿no? Tiene que ser alguien que amas con locura, que amas de verdad, como para darle una segunda oportunidad. ¿Y cómo empieza el texto del capítulo, el versículo 16? Porque de tal manera Dios ama al mundo. O sea, Dios te da esa segunda oportunidad porque te ha amado realmente. ¿Y cómo lo vemos eso? Lo vemos en la cruz. Porque allí vemos al Rey del reino de los cielos ser echado fuera, a las tinieblas. Y en la cruz no solamente Cristo estaba experimentando el castigo físico, sino que el Padre le impidió ver su amor. Dice la Escritura que ocurrió en la tierra, en pleno mediodía, se cubrió de tinieblas, se oscureció. Cristo no percibía el amor del Padre, no estaba ahí. No percibía su consuelo, su amor, su cercanía. Experimentó lo contrario, el abandono completo, no estaba.
su ira. Pero Cristo salió ahí fuera, a las tinieblas, para meterte a ti con Él en el reino de los cielos y que entres con Él para que tú puedas ver, para que tú tengas vida, para que entres, como decía, con Él en el reino de los cielos. Todo por amor. Dice, un amor que no tiene medida, ¿no? De tal manera Dios ama al mundo. Está hablando Juan, no puedo explicar cómo Dios os ama. Te ha amado de tal manera que ha entregado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna, ¿no? Y esa expresión de tal manera nos habla de su intensidad. Hasta ese punto. Jesús dice algo parecido al final, en el mismo Evangelio. Juan capítulo 17 dice, la gloria que me diste, está hablando Jesús con el Padre y hablando de los discípulos en este momento, dice, la gloria que me diste les he dado a ellos, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad. Fíjate lo que dice ahora, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal y como me has amado a mí. El Hijo Eterno de Dios está hablando de la intensidad del amor de Dios con estos términos. ¿Por qué? Porque verdaderamente te ha hecho su Hijo. Al principio de Juan también dice, todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser, no solamente ser llamados, sino que lo son de verdad, hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Nacieron de Él, su simiente, su espíritu. Así que Dios dio una oportunidad al mundo. Nicodemo pensaba que el Mesías vendría y juzgaría al mundo y salvaría a Israel. ¿Y qué dice Jesús? Yo he venido a salvarte a ti también, a todos, al mundo, incluido tú. ¿Por qué? Porque os he amado. Y lo vemos en Cristo en la cruz, el dolor, pero también lo vemos en el Padre, ¿no? Haciendo que su Hijo sufra de esa manera, ¿no? La cruz, como decía, la ira de Dios, no es cualquier cosa, ¿no? Y como madres sabéis lo que es engendrar a un niño, a un bebé. Pues el Hijo es engendrado del Padre perfectamente, eternamente. Así que fijaos el coste para Dios de nuestra salvación. Hasta qué punto Él desea que tú experimentes el nuevo nacimiento y que entres y que veas el reino de Dios. Así que hermanos y amigos, quiero que pienses en esta realidad, ¿no? Quizás llevas mucho tiempo en la iglesia y conoces la Biblia, o quizás, no sé, has conocido a Cristo hace poco. La pregunta es, ¿puedes ver el reino de Dios? ¿Has experimentado cómo Dios ha empezado a obrar en tu vida, venciendo al pecado? Pecados que antes te gustaban, los aborreces. Empiezas a saborear la palabra de Dios de otra manera, a creer, a confiar en la palabra de Dios de verdad. ¿Lo has percibido? ¿Lo sabes? Ese mensaje es para ti. Y para mí también recordar esto, que necesito la obra del Espíritu Santo 100% en mi vida para caminar con Él. Necesitas nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Deja de confiar en ti y mírale solamente a Él. Para terminar, os dejo con un versículo de un salmo. Salmo 34 dice lo siguiente. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Los que a Él miraron fueron iluminados. Sus rostros jamás serán avergonzados. Este pobre clamó y el Señor lo oyó y lo salvó de todas sus angustias. Los que a Él miraron fueron iluminados, ¿no?